a decir algo muy importante y lo voy a grabar porque esa pregunta involucra una respuesta muy terapéutica. No existen miedos injustificados. Cada uno tiene sus miedos y los miedos en la inmensa mayoría de las veces son subjetivos. Están en el sujeto. ¿Cómo convences a una persona a que tiene aracnofobia a que no les tenga miedo a las arañas? Además vive en un lugar donde no hay arañas. O que tenga miedo a las serpientes y vive en una ciudad o en un fraccionamiento donde es imposible que aparezca una, pero tiene miedo. Es un miedo irracional y se llama fobia, pero no se le va a quitar diciéndole que no tenga miedo y que no se justifica que lo tenga. No solo se justifica, se explica. De tal forma que en un niño pequeño, y te lo digo incluso como experiencia personal, un servidor y mis hermanitos pequeños, te hablo de, me acuerdo, mis primeros recuerdos de niño, muy gratos muchos, pero algunos muy terroríficos, ligados al miedo al demonio. Y obviamente mis padres no tenían el menor conocimiento de un buen manejo de los miedos que teníamos sus hijos, y nos las pasamos terriblemente mal hasta la adolescencia, con un miedo irracional al demonio. Pero no era un miedo al demonio en términos de que nos tiente espiritualmente y nos induzca al pecado. Era un miedo a ver al demonio ahí parado, como un intruso en la recámara. Era un miedo irracional y absurdo, que nunca fue bien manejado por ellos ni por nosotros, hasta que la edad y la inteligencia propia de un adolescente descubre pues que es una vacilada, que eso no existe, que el demonio en todo caso, si se te aparece, pues se te va a parecer encantador, seductor y maravilloso, ¿no? Nunca se va a aparecer como un individuo que te produzca náuseas, rechazo, desprecio o miedo. Al revés, la verdadera tentación demoníaca es profundamente seductora. La mercadotecnia, te lo digo a ti, mercadólogo, la mercadotecnia luciferina es bastante mejor que la cristiana, ¿eh? ¿Sí? La manera de atraer a las almas del demonio es tremendamente brillante, manipuladora y eficaz. A ese miedo se le combate de otra forma, pero el miedo que nosotros teníamos, también le teníamos miedo a las arañas, que les teníamos miedo, a los ratones, porque cuando había un ratón por ahí, que era con mucha frecuencia, mi mamá y mis tías se trepaban a los muebles y gritaban ¡ay, ay, ay, ay!, como locas porque había una rata o un ratón en la sala, ¿no? Entonces los niños creíamos que era un ser extraterrestre que nos iba a exterminar a todos, ¿no? Y era un miedo irracional. Claro que el primero que descubrió que era un miedo irracional fui yo cuando mato la primer rata de un mandarriazo, ¿no? Digo, ya está muerta, ya no hace nada, ¿no? Fue de churro, porque la verdad no supe ni cómo le atiné, ¿no? Con la escoba, por cierto, ¿no? Que después mi mamá se enojó porque rompí la escoba. Entonces, repito el concepto. Ningún miedo carece de explicación. Ningún miedo es digno de no tomarse en cuenta. Cualquier miedo, por injustificable que nos parezca, merece ser extraído, ser considerado, ser tomado en cuenta y ser manejado de modo asertivo y emocionalmente inteligente y como un acto de extracción, de curación de un tumor. Y eso mismo ayuda a que desaparezca. Y que ya no se vuelva a presentar, incluso. ¿Sí? Bien, espero haber contestado tu pregunta. ¿Sobre este punto? Sí. Pregunta. Yo cuando tenía como 6 años, mi gran miedo era que mi mamá falleciera, porque a los 3 años falleció mi papá. Entonces yo decía, pues, si ¿Se va a morir? me va mi mamá, pues, ¿quién me apoya o qué? Y era un miedo que Tremendo. sí, como que se enfermaba, y ojalá y ahorita hace como 7 años falleció, pero pues ya fue una cosa Natural.
De 9 hermanos. Pero te la pasaste muy mal de niño con ese miedo. Ah, sí. Muy mal. Y de 9 hermanos que éramos, pues todos los demás, no, que no se muera, que es que lo otro. Y yo, señor, pues ya no la dejé hace muchos años, si ya la necesitas, pues ahí está, y está sufriendo mucho y todo. Pero yo estaba pues consciente ya ahorita que ya era. Bien. Pero en mi niñez yo tenía un miedo quedarme sin Ahora, mamá y sin papá, pues. Claro. A la vez. Sí debo decir aquí algo muy importante, qué bueno que tocaste el tema. Un miedo cerval es un miedo extremo. La palabra cerval se escribe con C y V. Cerval significa miedo extremo, un miedo cerval. Es el miedo del cervatillo ante un tigre o un león o un lobo que se lo va a comer. Y lo vemos en las películas de Animal Planet. Cómo se queda el cervatillo ante un animal depredador que se lo va a comer. ¿Sí? Si puede escapar, corre. Pero si ya no tienes salida, el cervatillo queda paralizado, incapaz de moverse. Aunque pudiera brincar, correr y librarla porque es más rápido que el depredador, se queda paralizado. El miedo puede llegar a ser cerval en un niño. Y cuando se da en un niño un miedo cerval, ojo, se pueden dar lesiones cerebrales irreversibles. No estoy hablando de lesiones en el alma, no estoy hablando de traumas psicológicos, no. Estoy hablando de daño neurofisiológico en el tejido cerebral. Por lo tanto, una labor maravillosa de los padres es estar siempre brindando tiempo a sus hijos, sobre todo pequeños y adolescentes, para que puedan externar sus miedos, para evitar este tipo de trastornos. Conozco muchos adultos con graves trastornos cerebrales porque durante su niñez el miedo fue manejado así: vieja, cállate, marica, no te rajes, ¿sí? O no se le escuchó nunca y no tuvo manera de externarlo, ¿correcto? Bien, pues aquí fue la primera parte. ¿Pregunta? Sí, en cuanto al manejo de